Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Ana, ¿qué tal? Hola, Curro, buenos días. Episodio número 20. 20, redondo ya. Tenía que empezar con eso, no sé ni cómo decírtelo ya. Episodio número 20. Madre mía, y parece que no fue ayer, ¿eh? Sí, es que se ha pasado rapidísimo. Sí. Empezamos en octubre y ahora llevamos 20 episodios. 20 píldoras de historia de Málaga y... Bueno, que vengan muchos más. No, desde luego que mientras nos escuchen, mientras estén al otro lado, aquí seguiremos dando la matraca con la historia. Eso sí, oye, llevamos tiempo sin decirlo, que nos pueden decir lo que quieran en redes sociales. Yo soy @currofsibaja. Sí, yo @Ana Pérez Brián. Y que nos digan lo que quieran, que ya lo hacen y que estamos muy contentos con el resultado. Nos encanta recibir esos comentarios e interactuar. De verdad, desde luego que mil gracias. Y lo dicho, que lo primero que tengo que decir es que felicidades por el Día de la Mujer Trabajadora, que es de lo que vamos a hablar hoy. Gracias, hoy, Curro. Hoy tenemos que celebrarlo. Aquí estamos celebrándolo trabajando. Eso es, trabajando. Y hemos preparado un episodio especial donde vamos a hablar de 8 mujeres que sean malagueñas, que tienen una historia muy interesante y que han sido relevantes a la ciudad. Bueno, malagueñas o no, hay algunas que no han nacido en Málaga, pero sí, bueno, igualmente... pero sí tienen un vínculo, que no necesariamente tuvieron que nacer aquí, pero bueno, su vínculo con la ciudad es indiscutible, Curro. Eso es, pues hoy por el 8M vamos a hablar de 8MM, que son 8 mujeres malagueñas, que vamos a repasar su historia en este capítulo. Me he inventado lo del 8MM. Yo creo que espero que te pero guste. está bien el eslogan. 8 mujeres malagueñas por el 8M. Hombre, fantástico. Está genial. Vamos a empezar hablando de la que quizás sea la persona que más ha aparecido en este podcast, que es precisamente Sancha de Lara. Uy, es que esa mujer nos encanta, Curro. Esa mujer que tiene una historia súper chula, exactamente, sí. Y tenía que estar sí o sí. Porque ¿quién fue Sancha de Lara? Vamos a repasar rápidamente esa historia de nuevo. Vamos a ir dando pildoritas de las mujeres. Hay que avisar que lógicamente, algunas ya han tenido su podcast, que se lo merecen, y a otras vamos a dar pildoritas y ya reproduciremos su vida, su trayectoria y toda su aportación en posteriores podcasts, pero por ir dando Sí, porque yo tengo que decir que algunas de las que he leído la historia para poder hablar esas píldoras de ella, me he quedado con ganas de contar el capítulo entero porque son espectaculares, pero bueno, como tú dices, vamos a ir píldora a píldora. Vamos a ir hablando primero de esa historia de Sancha de Lara, que fue una de las primeras que nos ocupó en este podcast y que es una mujer absolutamente fascinante. Sí, bueno, su historia nos encanta porque ella fue la protagonista de una de las historias de venganza y odio más sonadas del siglo XVII. Bueno, por resumir, y la gente también puede ir a su podcast, que creo que fue el segundo o el tercero. Segundo o tercero, sí, fue de los primeros. Fue de los primeros porque nos encanta esa historia. Bueno, pues ella era una aristócrata que vivía en el Palacio de las Siete Cabezas, que estaba en la plaza de la Constitución, de la Constitución, no, del Obispo. Y, bueno, pues su importancia en Málaga, bueno, tuvo que ser, lógicamente, desde el punto de vista social, aristocrático y político, pero ha pasado la historia por la venganza que consiguió para resarcirse de la muerte de su sobrino Álvaro Torres de Sandoval, que entró en una especie de duelo amoroso con el alcaide de la ciudad por la mujer del alcaide que pretendía al joven Álvaro. Bueno, y aquella historia se complicó hasta el punto de que hubo un enfrentamiento entre Álvaro y el alcaide de la ciudad, que terminó con Álvaro apresado, conducido a la cárcel de la Plaza de la Constitución, que también hemos hecho un podcast de eso y se puede... Y también hablamos de la ejecución precisamente de Álvaro. Y como tú dices, Curro... No te preocupes. Es que venía inmediatamente. Sí. Fue ejecutado a la mañana siguiente en la Plaza de la Constitución. Sancha de Lara, ciega de dolor, porque era su sobrino predilecto, pues fue a pedir explicaciones y a pedir venganza a la corte del rey. Se le permitió esa venganza y bueno, y se determinó que tenían que ser ajusticiados todas esas personas que habían participado en el juicio sumarísimo y en la muerte de Álvaro, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene la leyenda del Palacio de las Siete Cabezas, porque literalmente, aunque sí que es cierto que después hubo un aviso desde la Corte de Madrid para que se parara esa ejecución, ya era demasiado tarde,
cuando vino ese aviso ya se le había cortado la cabeza al alcaide, al que participó en la ejecución, al director de la cárcel, es decir, a esos a esas 6 personas que habían participado en la muerte de Álvaro. ¿Por qué viene el nombre del Palacio de las 7 Cabezas? Porque cuenta la leyenda que Sancha de Lara llegó a clavar, yo eso quizás lo veo un poco gore, pero bueno, es lo que cuenta la leyenda de Málaga. Esas 6 cabezas en picas a la entrada de su palacio y la 7ª simbólicamente la cabeza de su sobrino, ¿no? Entonces ahí quedó consumada esa gran venganza de Sancha de Lara, que tuvo que ser una mujer de armas tomadas. No, desde luego, para no cruzarse con ella. Nunca mejor dicho. Además, de verdad. Lo que sí tenemos que recordar, lo que quiero recordar de cada mujer de la que vamos a hablar en este podcast, es de la huella que queda de ella en Málaga. En este caso, Sancha de Lara tiene una calle con su nombre, al igual que Álvaro Torres Sandoval. Uh-huh. Esa es la primera boca calle que nos encontramos justo al empezar por ascender por la calle Lario, la primera boca calle a la derecha. Y cerca de allí también, por el entorno, está una calle dedicada a su sobrino, calle Torre de Sandoval. Sí. Eso es lo que queda de esa mujer de Sancha de Lara en Málaga. Así que ahora vamos a repasar a otra mujer que también tiene un legado en Málaga y una historia muy chula que quizás sea bastante desconocido, o por lo menos por mi parte lo era. Y es el caso de Teresa Aspiazu, que es la primera concejala de Málaga, pero además de eso es mucho más. Pues efectivamente, Curro, aunque se pueda pensar que la paulatina llegada de mujeres a la política es más reciente, está más vinculada con la llegada de la democracia, al menos fue así en el caso del Ayuntamiento de Málaga, con la incorporación de 2 mujeres a las primeras corporaciones. Bueno, pues ya en los años 20, en la década de los 20 de este siglo, del siglo XX, ya había una mujer que fue la primera, Teresa Aspiazu y Paul, que fue la primera concejala del Ayuntamiento de Málaga. Se incorporó con 62 años a la corporación municipal en el año 1924. Eso es. Y estuvo durante 6 años en política y además coincidió con 4 alcaldes. Ella llegó por petición expresa de don José Gálvez Ginachero y bueno, la verdad es que su legado en esos años fue importante porque fue reivindicativo. Como dice Araceli González, que fue la que escribió su biografía, que también fue ella precisamente concejala del Ayuntamiento de Málaga, desde una posición de feminismo moderado, que era la de aquellos años, pero desde un punto muy reivindicativo. Ahí tuvo mucho que ver Curro. Bueno, hay que decir que Teresa Aspiazu nació en Cádiz. Eso te iba a decir, que es una de esas mujeres toda su vida, que son de corazón malagueño, vaya. Vinculada toda su vida a Málaga. Ahí tuvo, en su aportación, tuvo muchísimo que ver su labor y su profesión de profesora. Ella llegó a ser directora de la Escuela de Maestras Normales de Málaga, que tenía muchísimo prestigio en la época, y bueno, llegó a la política en esa trayectoria casi a la inversa de lo que se hace hoy, ¿no, Curro? O sea, hoy empiezas por la política y desde ahí vas creciendo, bueno, pero hubo una época, felizmente, donde ese camino era casi a la inversa. Tú aportabas desde la parte privada o pública, pero bueno, hacías tu carrera y ya en un determinado momento de madurez profesional ibas a la política a poner todo ese conocimiento y toda esa experiencia al servicio de la ciudad. Eso fue lo que ocurrió en el caso de Teresa Aspiazu y la verdad es que su legado en el Ayuntamiento de Málaga fue muy importante en la reivindicación de los derechos de las clases más desfavorecidas por la educación, de la necesidad de una educación también específica para niños que tenían algún tipo de discapacidad. Eso es. De hecho, consiguió poner en marcha una escuela que se llamaba para ciegos, sordos y anormales. Hoy ese término sería inapropiado completamente. Pero era el término que se utilizaba en la época y que sirvió mucho. La verdad es que su legado fue muy importante en la historia de Málaga, ¿no? Sí, y una figura también relacionada con el feminismo, como tú dices, porque fue una pionera en el acceso a la educación de desfavorecidos, pero también en esa época una parte de las desfavorecidas eran las mujeres que tenían pocos recursos y que no accedían a la educación. O sea, que en ese sentido la verdad es que tuvo... Y después también desde el punto de vista político, ella formó parte de un debate muy intenso que se produjo cuando 2 mujeres quisieron optar a unas oposiciones que se convocaron en el ayuntamiento. Se abrió un debate sobre la negativa de sus compañeros de corporación a aceptarlas, a que concurrieran, ¿no? En igualdad de condiciones con los varones y ella consiguió convencerlos de que
había que abrir, que no era ni siquiera darles por el hecho de ser mujer, sino por lo menos permitirles que compitieran en igualdad de condiciones, ¿no? Hoy lo que queda en el callejero de ella es una calle con su nombre que es perpendicular a Avenida Sor Teresa Prat y Calle Pacífico. Una calle pequeñita, peatonal. Y perpendicular a una calle que se llama Calle de Amalia Heredia. Bueno, es que de la que vamos a hablar. Es que, al final todo en el callejero también está muy pero además de verdad, porque vinculado. No sabía que lo sabías tú, porque yo estuve mirándolo en el mapa y cuando me puse a mirar dónde estaba exactamente, digo, pues está a 50 metros. Cerca del Parque del Oeste. Tal cual. Cerca de la Avenida Sor Teresa Prat, que fue otra gran mujer, ¿no? De la que hoy quizás no vamos a hablar, pero sí hablaremos en podcast posteriores por su aportación también desde esa parte del centro cívico, de que fue un hospicio, la gota de leche, pero justo fíjate lo que no pudo reunir la historia lo reúne el callejero. Está la calle de Teresa Espiazu y una perpendicular en la calle de Amalia Heredia. Eso es tal cual. Es que me sorprendió mucho cuando lo vi porque no tenía ni idea y digo, madre mía, parece que estaba hecho conciencia. Vamos con otra mujer malagueña, bueno, en este caso tampoco malagueña, pero sí desarrolló su carrera en Málaga y fue aquí donde encontró su fama y su nombre, y es la historia de Sabina Muchart. Porque una de esas peculiaridades es precisamente que no se sabía que su nombre originalmente era el de una mujer, porque ella firmaba su trabajo como ese punto. Y es una historia muy chula, la verdad. Sí, de hecho, mira, en la Plaza de la Constitución, cualquiera que tenga en la retina imágenes antiguas durante más o menos en finales del siglo XIX, primeras décadas del XX, hay en la Plaza de la Constitución, justo... subiendo por la calle Lario, justo en el paño de la izquierda, pues había un cartel que ponía fotografía S. Muchart. Entonces, bueno, eso pasó desapercibido hasta que historiadores se propusieron pues indagar en quién fue esa persona. Por supuesto pensaban que era un señor, como se asumía en la época, pero una investigación de Fernández Rivero determinó que la S en realidad escondía el nombre de Sabina. Sabina era una fotógrafa, una gran fotógrafa que nació en Gerona pero que llegó a Málaga con su familia y aquí hizo carrera. Hizo carrera escondida tras esa inicial, porque bueno, pues en aquella época no hace falta decir que estaba mal visto que las mujeres se dedicaran además específicamente al negocio de la fotografía a curro. Sí existía el caso de mujeres que, como viudas de grandes fotógrafos, ya en el momento de la muerte de su marido sí asumían parte de ese negocio, pero no como esa iniciativa de poner ella en marcha un negocio de fotografía. Era un punto emblemático, además. Justo, además, en la Plaza de la Constitución. Ella lo puso acompañada por su familia. Y bueno, y después, además, también las crónicas de la época las sitúan, y esto sí que es importantísimo y revolucionario para la época, como la primera fotoreportera de guerra, porque hay instantáneas suyas que además están firmadas por ese Muchart, o al menos por su laboratorio Curro, por ejemplo, en la Guerra de Marruecos. Entonces, bueno, pues hay que imaginar en aquella época, ¿no? Porque estamos hablando de que nació en 1820 en Gerona y falleció en Málaga en 1929, esos finales del siglo XIX, pues que una mujer se adentrara en un frente de guerra, claro. Para empezar, en ese mundo hostil del negocio de la imagen, de la fotografía y un poco del negocio, ¿no? Propiamente dicho. Y para seguir que se adentrara en el frente. No, es una historia muy chula, muy interesante y muy desconocida, además, seguro. Yo estoy convencido de que no mucha gente conoce. Y además yo creo que, por ejemplo, así como en el caso de Teresa Espiazu y de Sancha de Lara, yo creo que Sabina Muchart no tiene calle en Málaga y sí que necesitaría ese guiño. Ahora que se está moviendo mucho el tema del callejero y de la reivindicación de determinadas figuras, sí que podíamos hacerle ese guiño a Sabina Muchart porque fue una mujer muy, muy importante en la historia local, ¿no? Eso te lo iba a decir, que lo estaba viendo y precisamente no tiene ninguna calle con su nombre, ninguna plaza, ninguna zona de Málaga concreta, y desde luego puede ser una opción muy, muy interesante. Sí. La verdad es que sí. Yo creo que en Málaga las calles están bien puestas, pero que a veces damos nombres así un poco amplios y ambiguos y que tampoco nos conectan con nada. Hay nuevas urbanizaciones, hay nuevas zonas. Sí, deberíamos reivindicarlo. Pues sí. Bueno, no lo nuestro por el tema de lo cerrado y del ombliguismo, pero sí que es cierto que hay grandes personajes de la historia local que quizás no son muy conocidos, pero que sí merecen primero
ese conocimiento y segundo, ese hueco en el callejero. Bueno, desde luego que sí. La siguiente persona de la que vamos a hablar es Anita Delgado, que también hablamos en el último capítulo precisamente relacionado con los cafés de Málaga. Y Anita Delgado fue literalmente una princesa india, pero que nació en Málaga. Sí, sí. Es una Fue historia... la Maharani de Kapurthala, que Maharani quiere decir gran reina. La historia de Anita Delgado es una historia fascinante. Hablábamos precisamente la semana pasada, Curro, en la historia de las cafeterías, que ella comenzó ayudando a su padre en el Café de la Castaña. Su padre fue un empresario que ya comentamos que fue muy afectado por la plaga de la filosera, que se vio obligado a abrir en su café una especie de negocio paralelo de juegos de azar. El hecho es que la familia terminó en Madrid. Allí Anita conoció al Marajá de Kapurthala y se casó con él. Se casó con 18 años. Bueno, en aquella época era lo normal. Pero 18 años es una niña. Se casó por el rito Sikh. Primero se casaron por lo civil en París y posteriormente ya se casaron por el rito Sikh en la India. Aquello generó, pues imagínate, en la época un gran escándalo, porque además también Anita lógicamente tuvo que renunciar, ¿no?, a su fe para poder casarse con el Marajá. Ella había nacido en febrero de 1890 en Málaga y murió con 72 años en Madrid. Y la verdad es que tuvo una vida fascinante. Bueno, al final un poco en el ocaso, ¿no?, marcada por el ocaso, porque además a ella también le afectó muchísimo la muerte de su esposo, pero bueno, tiene una vida fascinante que ha sido además objeto de películas, de novelas. Ahora me viene a la cabeza una de Javier Moro, que ha escrito muchísimo sobre ella y bueno, una gran mujer, ¿no? No es para menos. Hay una historia también muy chula de Anita Delgado, que la dejamos en el capítulo de los Condes de Buenavista, pero que no vamos a contar porque es que nos estamos yendo de tiempo muchísimo. Y al final es normal, es que esto nos pasa, nos enrollamos. Que escuchen el podcast de los Condes de Buenavista, que hacemos ahí un guiño de un regalo que le hizo Anita Delgado a la Virgen de la Victoria, y que la verdad es que la historia es preciosa. Eso es, solo tienen que bajar la pantalla y van a ver ese capítulo enlazado directamente y les va a interesar seguro muchísimo. Hoy nos vamos a colar un poco. Hoy nos vamos a colar, pero bueno, nunca está de más tampoco. No tenemos tiempo, pero tampoco es que nos vamos a aburrir aquí a la gente. Pero bueno, seguro que lo van a disfrutar, igual que van a disfrutar ahora la historia de Pepita Durán, es una mujer absolutamente impresionante y que, simplificando su vida mucho, fue una bailadora gitana inconmensurable. Sí, una bailadora gitana que puso Europa literalmente a sus pies. O sea, una estrella, sí, de nivel, como puede ser ahora una actriz, no sé, Penélope Cruz, conocida absolutamente en toda Europa. De hecho, vamos a ver, puede que sea una curiosidad un poco frívola, pero de hecho los pantalones con los que Pepita Durán bailaba se han quedado en el idioma, en las latitudes de una parte de Europa, como por la zona de en República Checa, exactamente, los Pepita Hosen, que eran los pantalones que ella utilizaba esa tela de cuadraditos, ¿no? Eso, justo los cuadraditos que ella utilizaba se llamaban los pepitos, ¿no? Ese estampado de casi de Vichy, blanco y negro. Como una disposición de ajedrez, ¿no? Para que lo entienda el que no esté escuchando. Y su rostro justo también aparecía, por ejemplo, en las cajas de cerilla. Es decir, fue una mujer absolutamente espectacular, que nació en el barrio del Perchel, de familia muy humilde, gitana, y que consiguió con su arte primero conquistar Madrid y después conquistar toda Europa. Desde luego, también tuvo además una nieta que tuvo una relación sentimental con Virginia Woolf, que es una mujer también absolutamente emblema del feminismo internacional y una historia espectacular. Y que fue un objeto de una novela de Virginia Woolf y de una película. Exactamente, de la novela Orlando, y que ese artículo sobre la historia de Pepita Durán la vamos a dejar también en las notas del podcast, y que de verdad es una mujer interesante, que nació en el Perchel, que también tengo muchas ganas de hablar del Perchel, de esa historia. Volveremos, sí, claro. Desde luego, y que es que tengo muchas ganas de abordar ese podcast, el de Pepita Durán, porque creo que lo merece. Sí, la verdad es que sí, porque además tuvo una historia también con hijos ilegítimos, con litigio en la corte por la herencia del marido con el que no se llegó a casar, pero bueno, de todo eso hablaremos. Impresionante, muy, muy interesante. Casi una vida de Sálvame. Total, pero bueno, pero así. A la vida estrictamente personal sí que fue. Pero tenemos que tratarlo igualmente. La avenida Pepita Durán sí está en la zona de Tetino, está muy cerca ya de la colonia Santa Inés, y es que tiene una historia muy curiosa y seguro que vamos a tratarla más adelante, estoy convencido. Prometido. Vamos a hablar de Amalia Heredia, que ya hablamos también hicimos un capítulo sobre Amalia Heredia, otra gran mujer
que fue protagonista de un podcast. Y bueno, por situarla un poco en el mapa rápidamente, Amalia Heredia, entre otras muchas cosas, fue la hija de Manuel Agustín Heredia. Justo, y de Isabel Livermore Salas. Exactamente. Fue uno de los hijos que tuvieron y bueno, fue una de esas mujeres que por eso le dedicamos también uno de los primeros podcasts, ¿no? Porque fue una de esas mujeres que consiguió romper ese techo no solo de cristal, del que hoy probablemente se hablará mucho con motivo del 8 de marzo, sino de hormigón, ¿no? Uh-huh. O sea, ella consiguió realmente pues dejar su legado y su impronta en Málaga, pues con una intensa vida que tocó lo artístico con el Museo Loringiano, tocó lo cultural, tocó lo benéfico, lo político incluso, porque en su finca de la Concepción pues se hacían auténticos parlamentos paralelos en la vida política de la época. Ella era de sello conservador y la verdad es que marcó mucho la vida política y social de la época, acompañada por su marido, Jorge Loring, que también supo ver ese potencial en su mujer y que también como equipo, ¿no? Como uh-huh. pareja en más o menos igualdad, porque bueno, también hay que tener en cuenta que estamos hablando de una época que no tiene nada que ver con la de hoy, también manifestaron su compromiso de también educar a hijas e hijos en igualdad de condiciones, ¿no? Y que al menos la hija estudiaran. También. Sí, Amalia y su marido Jorge Loring residían en el Jardín de la Concepción uh-huh. y fueron quienes primero residieron en la Alameda. Exactamente. Que también hemos hablado de eso, pero posteriormente se adquirieron la finca de la Concepción, bueno, y ellos lo convirtieron en un vergel. Eso es, pusieron la semilla, fascinante, mejor dicho. Justo del que hoy disfrutamos, ¿no? Sí, desde luego. Es una historia también muy interesante que ya hablamos de ella en un podcast. Dejaremos también el podcast enlazado para que lo oigan y seguro que les guste. Y como tú decías, la calle que está perpendicular a la de Teresa Azpiazu, que está muy cerquita, escaso 50 metros, diría yo, 100 metros, y está allí por la zona de calle Pacífico, Avenida Sorpresa Prat. Así que yo propondría, sé que hay una iniciativa en este sentido, pero no estaría mal en determinadas placas de calles poner pequeñas explicaciones de quiénes son esas personas, porque por ejemplo hablamos de la avenida Pepita Durán y yo creo que muy pocas personas saben quién fue y cuál fue la importancia determinante de Pepita Durán. No se pueden llegar a imaginar que fue una mujer que puso a los teatros de media Europa a sus pies, literalmente. No, yo te digo, por ejemplo, en mi caso, un familiar mío cercano tiene un negocio en la avenida Pepita Durán y por eso yo sabía... claro, yo sabía quién era por eso, porque está el negocio. Si no, yo no tengo ni idea de quién es Pepita Durán. Ni que hay una avenida que se llama Pepita Durán. Ni mucho menos, o sea que... Ese tipo de cosas sí es cierto que son muy importantes, por lo menos en el callejero, si has tenido la oportunidad de estar por ahí, que sepa de quién estamos hablando, porque son mujeres malagueñas. Sea un par de pinceladas, sí. Sí, sería, muy necesario, la verdad es que sí. Estoy muy de acuerdo. Hablábamos ahora mismo de Amalia Heredia y vamos a hablar de un familiar suyo, un familiar político, que es precisamente Trinidad Grun, que es otra mujer, otra gran mujer en Málaga. Una mujer fascinante de la historia de Málaga, que hizo muchísimo y la pobre llevó una vida muy desgraciada porque, bueno, por empezar, ella estaba casada con el hermano de Amalia Heredia Livermore, con Manuel. Con uno de los hijos del gran industrial Manuel Agustín Heredia. Bueno, aquel tiempo de felicidad le duró poco a Trinidad Grun porque, bueno, además de unas desgracias que fueron sobrevenidas de pérdida de hijos y de otras vicisitudes también que eran normales habituales de la época, ¿no? Uh-huh. Bebés que al nacer pues no son viables y mueren. Bueno, pues el marido se suicidó fue tratado como un accidente de caza en una montería, pero bueno, todo parece ser que además él arrastraba un historial bastante importante de depresiones y de problemas que ponían en un serio compromiso esa estabilidad emocional, ¿no? Cuando Trinidad Grun, por dar la pincelada rápidamente, porque haremos un podcast dedicado a ella, se quiere refugiar y coge un barco para refugiarse en familiares, creo que en Sevilla. Bueno, el barco tiene un naufragio, mueren 2 de sus hijos, ella intentando salvarla, bueno, pues ella consigue salvarse, pero la hija no, y bueno, se queda sola, ¿no? Ella se vuelca en esa labor benéfica y filantrópica de la ciudad hasta el punto de que a su muerte fue uno de los desfiles luctuosos más importantes que se recuerdan en Málaga. Incluso a Trinidad Grun quisieron enterrar en la catedral, Curro. Uh-huh. Imagínate cuál fue la importancia y lo que la quería la ciudad, ¿no?
No, es una historia que seguro que vamos a repasar también. Yo espero que no esté quedando todo esto muy apretado. Yo creo que estamos separándolo bien, pero... y si no, la gente también podemos ir dejando esas piedrecitas en el camino para que se vaya buscando información. Y Trinidad Grun tiene su calle en la parte del centro, en la zona de Manuel Agustín Heredia, de su suegro. Y tiene ahí su palacio incluso también. Tiene ahí su palacio, el Palacio de Trinidad Grun. Sí, una mujer también súper interesante. Hemos hablado de 7 mujeres, eso quiere decir que nos queda una, y esta es la que no te había comentado. Eso es lo que... Porque a mí me salen las cuentas de 7, claro, salen 7, pero la 8MM no me salen. No, que no estaba porque yo quería rendir homenaje también a todas las mujeres en general, que no son tan conocidas, que no tienen una calle, pero que igualmente son relevantes, y una mujer precisamente que creo que merece una calle o que merece más reconocimiento es Mari Pepa Lara. Hoy sí. Es precisamente amiga del podcast, amiga tuya, que yo la conozco gracias a ti, y que es esa mujer que quizás sea más desconocida, pero que ha sido archivera municipal, es licenciada en Filología Hispánica, doctora en Historia y muchísimas cosas más que me dejó seguro. Historia viva de la ciudad, afortunadamente todavía la tenemos entre nosotros y además, pues bueno, con una visión absolutamente nítida de lo que ha sido la historia de la ciudad, siempre dispuesta. Ya se jubiló hace años, pero ella sigue escribiendo, sigue participando, pues eso, cuando nosotros la llamamos, sigue escribiendo artículos de investigación, libros, cada vez que se le requiera, a lo mejor para que escriba un artículo en los periódicos de la ciudad, siempre está dispuesta. Y de verdad que esperemos que, no sé, que este tipo de iniciativas de los podcasts que va gustando la historia de la ciudad, porque también se cuenta de otra manera y tal, pues que nos haga no reconciliarnos, porque no hay ningún motivo para ese olvido, pero sí poner en valor a la gente que realmente ha hecho un montón por el rescate, ya no solo por la promoción, sino por el rescate físico de mucha de nuestra historia, Curro, y indudablemente Mari Pepa Lara es una de ellas. Aquí hemos podido escuchar a Mari Pepa en el capítulo que hicimos sobre el balneario. Hemos escuchado también el capítulo sobre de la Malagueta. Exactamente. Sí. Y simplemente quería poner a ella como emblema o como estandarte de todas esas mujeres más desconocidas, igualmente trabajadoras. Pero absolutamente fundamental para poner los pilares, de la Málaga que tenemos hoy, de la que esperemos que tengamos mañana, ¿no? Pues que quede claro que en Málaga hay muchas mujeres con historias y muchas historias femeninas que son interesantes contar y que seguramente muchas de las que hemos tratado hoy le dedicaremos un podcast exclusivo porque lo merece. Y así que espero que ese guiño haya quedado para quien esté escuchando esto, que le guste y que sepa que en Málaga hay mucha historia femenina y que merece la pena contarla. Además, de verdad, Curro. Pues Ana, 1000 gracias y quedamos citados para la semana que viene para seguir contando historias. Perfecto, a ti siempre, Curro. Un placer. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.